Bien, a esta hora nos acompaña Marta Cecilia Villafuerte. Ella es fundadora de Familia Ecuador, una organización no gubernamental, una red internacional al servicio de la ciudadanía y de agrupaciones pro vida y pro familia en el país. Marta Cecilia, muy buenas noches, bienvenida a De Frente con los Artieda. Buenas noches, Lenin, un gusto acompañarlos. Gracias a usted. Bueno, y la Asamblea Nacional el día de hoy ha tratado el Código de la Salud, un código que fue vetado en el 2020 por Lenín Moreno y que debió haber sido revisada nuevamente luego de un año, ¿no? Y resulta que han transcurrido 4 y la Asamblea Nacional aboca conocimiento. ¿Cuál es la intención detrás de este tratamiento extemporáneo de un código cuando menos polémico? Bueno, esa es la pregunta, Lenin, que muchos nos hacemos. ¿Cuál es el interés de esta nueva asamblea, por así decirlo, ya que tenemos una nueva presidencia? Viviana Veloz está al cargo ahora y ha puesto en la mesa, en la agenda, tratar este documento que ya tiene su historia, tiene sus antecedentes y realmente no hay ninguna conexión con la situación que está atravesando en nuestro país. Es un código, como usted bien lo indica, fue vetado por el presidente entonces Lenín Moreno, donde la única instancia que queda siguiendo la normativa legislativa es ratificar ese veto presidencial en una única y final votación, que es la que quieren mocionar ahora. Sin embargo, los tiempos, realmente esa es la gran pregunta. ¿Qué tiene que ver un código de salud que contiene, ya podemos conversar más adelante, muchas amenazas, muchas inquietudes, muchas interrogantes con la situación que estamos atravesando en olas de delincuencia y crisis energética? Claro, la verdad es que sí suena un poco, o sea, es disonante el tratamiento de este código en tiempos en los que las prioridades deberían ser otras y está cargado de temas polémicos, ¿no? Por ejemplo, el de la anticoncepción sin consentimiento de los padres de familia, tal como está planteado en el proyecto de ley, Marta Cecilia. ¿Qué es lo que supondría de llegar a aprobarse esta normativa? Bueno, daría la facultad a través de las entidades pertinentes, el Ministerio de Salud, ingresar a los colegios, promocionar charlas y ofrecer anticonceptivos, preservativos sin el consentimiento previo de los padres de familia, si siquiera el conocimiento. No hablemos de consentimiento, ni siquiera el conocimiento. Y esto ahí divide mucho la delicada situación que hay ahora con el cuidado de los menores de edad, de los hijos, la comunicación padres entre hijos. Esa es una de las amenazas que hay muchísimos puntos críticos. Podemos hablar de 5 o 6 principales, los más críticos, pero este es uno donde se toma el atrevimiento de pasarse por encima de la patria potestad, de los padres de familia, para pedir autorización, poner en conocimiento sobre el plan de una educación sexual bajo las perspectivas que ellos quieren implementarla, pero no involucra a quienes deben también ser parte de este diálogo en la formación de la integridad emocional de los adolescentes. Otro de los temas que llama muchísimo la atención y queremos ir pasándole revista brevemente en función del tiempo, Marta Cecilia, a estos aspectos polémicos de este proyecto, es el de la educación sexual con ideología de género. ¿Esto qué significa? Bueno, el proyecto de ley, el Código de la Salud, menciona o le da de una ya bandeja, carta abierta al Consejo Nacional de la Igualdad de Género para que esa entidad se encargue de poder realizar el plan de educación sexual en colegios. ¿Por qué no al Ministerio de Educación? ¿Por qué tiene que mencionar un Consejo Nacional que ni siquiera es un ministerio para tratar estos temas pedagógicos a los adolescentes en las mallas curriculares? Realmente eso genera mucha preocupación, ya que entendemos que el Ministerio de Educación debería ser la cartera de Estado encargada de estos temas. Pero le pasa la pelotita a un Consejo Nacional de Igualdad de Género, donde ya hemos visto, es de información pública, todo lo que hace con una perspectiva bastante contraria a lo que en nuestro país se fomenta como valores, tradiciones y principios familiares. Muchos podrían decirle que esto ya ha sido pues implementado en otros países y que esa es
no sé, la nueva ola, la nueva mirada, la nueva postura de sociedades del primer mundo ante las circunstancias cotidianas. ¿Qué se puede decir ante a quienes sostienen, a quienes promulgan esta postura, Marta Cecilia? Bueno, completar precisamente esos casos donde aquellos países que están implementando, conectándolos con otra amenaza del Código de la Salud, padres hoy en día pueden ir presos. Ahí tenemos el caso en un país de Europa donde padres de familia pueden ir presos hasta 7 años por no complacer la autopercepción de un hijo adolescente y llevarlo a estas clínicas donde hacen la mutilación genital. Y esto es la consecuencia de esas premisas que ponen con ideología de género, tergiversando toda la integridad psicoemocional del adolescente. Esas son las consecuencias que se están viendo en aquellos países donde se está implementando. Es decir, se está poniendo, sí, en otros países hay la libertad, por supuesto, pero no se está evidenciando la consecuencia que tenemos ahora de chicos que han pasado años anteriores por ese proceso, hoy en día jóvenes de más de 20 años con una grave crisis psicológica por el arrepentimiento de haber accedido o de sentirse desprotegidos por sus padres de familia, de no haberlos acompañado en un proceso de psicológico, de poder analizar y poder investigar qué es lo que estaba pasando. El proyecto de ley está redactado de tal manera que para muchas personas, aun cuando lo lean, no lo entienden. Por ejemplo, lo que dice el 193 de este proyecto, Marta Cecilia, que textualmente señala lo siguiente: se prohíbe la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo en casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de casos específicos, pero con una narrativa muy ambigua. Eso es lo que realmente debería alertarnos, Lenín, y todos quienes nos están escuchando. Esa es la narrativa muy ambigua, donde no especifica qué tipo de anomalías, qué fase de la pubertad, quiénes van a hacer esas intervenciones, las van a ofertar, los van a acompañar, qué va a pasar después de ese proceso quirúrgico, ya que si no se aterriza qué son esas anomalías, no se identifica, no se especifica, se está abriendo la puerta a lo que se está viendo precisamente en otros países, donde chicos, adolescentes, hombres y mujeres de 12, 13, 14 años, jóvenes que se creen mujeres, se mutilan el órgano genital, y lo que es al revés, mujeres donde quieren considerarse, hacerse una reasignación de sexo, porque sabemos que no existe el cambio de sexo, le cortan pedazos del brazo para poder construir lo que sería, lo digo entre comillas porque es inconcebible de esa forma, un órgano genital masculino. Eso se ha dado en otros países, las consecuencias psicológicas son gravísimas, y esto es lo que permitiría este artículo 193 del Código de la Salud. ¿Desde qué edad lo permitiría? Si se entiende la pubertad como la preadolescencia, estamos hablando de los 10 años, porque la preadolescencia comprende entre 10 y 12 años, donde se presenta la fase, los inicios de la pubertad, y ya desde los 12 años la adolescencia. Estamos hablando que podrían permitir estas malas prácticas, por decirlo suave, a adolescentes desde los 10 años de edad, y a los padres de familia decirles: si usted tiene hijos de 10 años y siente estos síntomas, tráigalo, acá le hacemos toda la reconstrucción y no pasa nada. Y además a costo del Estado, ¿no? A costo del Estado, le dicen de forma gratuita, claro, gratuita para ellos, pero están manejando un fondo que podría direccionarse a otras situaciones como las que estamos atravesando actualmente. También se permitiría el libre manejo de los vientres de alquiler. ¿Cómo es esto? Insisto, todo se basa en la ambigüedad en la que está redactado. Dicen que no habrá una compensación económica, sin embargo, se va a ofertar esta opción, se va a poder establecer centros donde puedan mujeres ir a buscar una ayuda económica a cambio de poder ofrecer su fertilidad a parejas que no puedan concebir. Si bien se están agarrando de una causa justa, que es los problemas de fertilidad de parejas, de matrimonios, pero el medio es el que está peligrando a abusar de mujeres fértiles en condiciones
económicas muy vulnerables, muy básicas, para poder salvarlas y poder darles un aporte económico, pero no deja de ser un vientre de alquiler, porque no hay un acompañamiento, no hay una conexión, no hay una promoción de lo que es la maternidad vulnerable en estos casos o de la mujer en casos económicos vulnerables. Y en el desarrollo de estas ambigüedades llegamos al tema del aborto, ¿no? Donde bajo el supuesto de emergencia obstétrica todo vale. Exactamente. ¿Qué significa esto, Lenin? Que cualquier mujer de cualquier edad, mayor o menor de edad, pueden poner un pie en una clínica con un sangrado y la atienden. Claro, no pueden negarle la atención, eso es ilógico que cualquier persona se oponga a eso, pero va a dar la facilidad que va a ser considerado emergencia obstétrica, sin ninguna opción, sin ninguna alternativa de atención para cuidar ese embarazo que está peligrando, pero quiere decir que puede venir metiéndose 2, 3, 4 pastillas, provocándose un aborto casero, como se ha visto en pandemia, se vio una crisis bastante grave de la promoción del aborto casero, pero si ya se sale de control, ahí sí anda una clínica que ahí sí vamos a tomar cartas en el asunto recién. Entonces, peligra mucho, abre muchas ventanas muy peligrosas en cada uno de los pocos artículos que hemos podido revisar superficialmente, Lenin, donde la narrativa ambigua, la falta de sustento técnico, la falta de especificaciones técnicas, médicas específicas en cada caso, en cada artículo, en cada cuestionamiento grave que encierra este Código de la Salud, generó en su momento y actualmente sigue generando ese rechazo por parte de la gran mayoría de la sociedad. Incluso, no olvidemos que en su momento, Poli Ugarte presentó un proyecto de ley, un informe de minoría, que es prácticamente un proyecto de ley alternativo a ese Código de Salud, donde eliminaba todas estas amenazas, pero lamentablemente el Pleno de la Asamblea Nacional en ese entonces no le dio paso ni siquiera a leerlo. Y eso fue una molestia muy grande que quedó palpante. Pero además, sumado a esto, se prohíbe la objeción de conciencia de los médicos, ¿no? Es decir, es ponerle un arma en la cabeza para obligarlos a que sí o sí, en contra de sus convicciones, en contra de sus principios, no solo al médico, sino a la institución, al centro de salud. Puede ser de la iglesia, no puede ser de la iglesia, puede ser entidad pública, obliga al profesional de la salud que está trabajando en ese centro de salud que sí o sí intervenga en cualquier intervención quirúrgica y si se puede llamar el aborto quirúrgico, el aborto como emergencia obstétrica, bajo esa fachada, imponerle al médico o al profesional de la salud una atención forzada o incluso lo que es peor, lo que se ha visto también amenazarlo con sanciones administrativas o económicas. El proyecto de ley prohíbe las terapias de recuperación de orientación sexual no deseada y cuando se lo planteó y cuando se lo defendía allá en el 2020, se ponía como ejemplo estas clínicas a donde muchas personas llevan, por ejemplo, a homosexuales y estos son maltratados, agredidos, violentados, porque supuestamente bajo ciertos cánones van a volver a la heterosexualidad y de esta manera se lo planteó y usted lo recordará, Marta Cecilia. Ustedes se oponen también a esta prohibición. ¿Por qué razón? Porque es una brecha muy cerrada, Lenin. Si bien es cierto, en su momento se vieron casos donde no había un trato justo, y también nos sumamos a denunciarlo, un trato justo a estos jóvenes que buscaban atención y acompañamiento integral, pero se cerraron las puertas a propuestas para hacer un correcto centro de tratamiento. Es decir, ni tú ni yo. O sea, no hay esta mala atención, no hay esta atención inhumana, pero tampoco dieron paso a poder presentar y ejecutar proyectos donde se puede implementar estas clínicas bajo todos los certificados, todos los tratamientos y todas las garantías de una correcta atención a aquella persona. Entiendo. Y para ir cerrando este diálogo, Marta Cecilia, también ustedes están en contra de la promoción de tratamientos médicos con cannabis. ¿Y en qué fundamentan ustedes su posición? Nuevamente en la ambigüedad, porque no especifica para qué tipo de condiciones médicas. Si bien ya ahora vemos, creo que hasta shampoo, cerveza,
con esencia de cannabis, pero da una ventana muy abierta para que jóvenes menores de edad puedan acceder bajo cualquier pronóstico. Depresión, una receta que incluya tratamiento con cannabis. Dolor de cabeza, es decir, no se está especificando, no se está poniendo límites, y donde no hay límites, Lenin, peligra bastante la integridad, sobre todo de los vulnerables, que son atención prioritaria para los menores de edad y mujeres embarazadas, que son los dos sectores más afectados con este código de salud. Y bueno, como decíamos al inicio de este diálogo, el tema está en conocimiento de la Asamblea Nacional y de allí se espera resoluciones, seguramente esta misma noche, si no se lo resuelve, esto tampoco puede irse mucho más allá. Estaremos pendientes, estaremos atentos y yo no quiero dejar de agradecer estos minutos que nos ha brindado Marta Cecilia Villafuerte, fundadora de la organización Familia Ecuador, quien nos ha dado luces sobre el desarrollo de este tema que genera una amplia preocupación en un importante sector de la sociedad. Mil gracias, Marta Cecilia, un abrazo para usted. Otro abrazo para ustedes, hasta pronto. Y bien, es tiempo de una pausa.